las vías excreatales y también vías no dopaminérgicas como las colinérgicas y las noradrenérgicas y las serotoninérgicas. Cuando se afectan este tipo de vías, entonces inician las alteraciones no motoras, como por ejemplo hiposmia, fatiga, alteración de la conducta del sueño, depresión, estreñimiento, que estos síntomas pueden ser antecesores a los síntomas motores primarios, ¿no? Que pueden aparecer muchos años antes de la sintomatología clave del Parkinson, que es la bradicinesia, rigidez, temblor de reposo e inestabilidad postural, que tiene que ver con síntomas motores, ¿no? Ahora, algo que se menciona también es que la bradicinesia, o bueno, para establecer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, tiene que estar presente la bradicinesia. Ahora, el síndrome parkinsoniano tiene como factores o como causas la enfermedad del Parkinson, ¿no? Consumo de fármacos antidopaminérgicos, parálisis agitante, exposición a diversas toxinas, múltiples infartos de la sustancia blanca subcortical y una lesión encefálica recurrente, ¿no? Como ocurre en los boxeadores. Y bueno, como lo mencionaba hace un momento, este es un cuadro clínico que consiste en 4 puntos cardinales o cuatro síntomas cardinales: rigidez, bradicinesia, temblor e inestabilidad postural. Siguiente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología del parkinsonismo, aquí lo que nosotros tenemos que entender es que lo clave aquí es la degradación dopaminérgica. Y esta degradación dopaminérgica se puede deber a 4 factores. Uno, a una disfunción a nivel mitocondrial; otro, a una alteración en la alfa-sinucleína; también alteración en la autofagia o una exposición de estrés a nivel del retículo endoplásmico, ¿no? En cuanto a la difusión mitocondrial, se evidencia una disminución de la actividad del complejo 1. En este caso se describe que es un mecanismo similar al mediado por el MPTP, que en este caso es una toxina ambiental, que lo que causa es la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Asimismo, también se describen mutaciones de parkina y de PINK1, que en este caso son genes asociados a la enfermedad del Parkinson, que van a generar un estrés oxidativo a nivel de la mitocondria. Luego, en cuanto a la alfa-sinucleína, la cual está involucrada en el transporte y la exocitosis de las vesículas sinápticas, por ende también en la liberación de los neurotransmisores, lo que sucede aquí es un mal plegamiento de la proteína, formando una acumulación o una agregación de estas, y asimismo se forman los conocidos cuerpos de Lewy, ¿no? Esto se acumulan formando o ocasionando un evento, una neurotoxicidad. Ahora, en cuanto a las manifestaciones, o bueno, las alteraciones de la autofagia, en este caso, justifican las inclusiones intracelulares de proteínas, en este caso asociados a la alfa-sinucleína, y esta acumulación va a causar una sobreexposición de la sinucleína, lo cual inhibe el mecanismo de la autofagia, y por lo tanto se bloquea la propia degradación de la alfa-sinucleína, lo que lleva nuevamente a una neurotoxicidad, y por lo tanto genera estos efectos parkinsonianos, ¿no? Estas degradaciones dopaminérgicas. Ahora, en cuanto al estrés del retículo endoplásmico, ocurre una desregulación del calcio, en este caso a nivel de la homeostasis intracelular, lo cual origina la activación de enzimas que desencadenan una cascada apoptótica de las neuronas. Ahora, ahora vamos al gráfico a la derecha. Las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, de la pars compacta, hacen parte de la vía negra excreatal, que se proyecta hacia los ganglios basales, los cuales modulan la actividad del tálamo, y esta modulación se da de forma directa o indirecta. Como observamos, entonces tenemos primero una vía indirecta y luego una vía directa. En la vía indirecta vemos como parte todo de la sustancia negra, de la pars compacta, la cual lo normal es lo que está a la izquierda, es cuando hay una liberación de la dopamina que inicia con una inhibición del núcleo caudado hipotálamo y así sucesivamente hasta un estímulo excitatorio normal. Sin embargo, en la parte derecha observamos lo que sucede en la enfermedad del Parkinson, que si hay una degeneración de las neuronas dopaminérgicas, por lo tanto hay un déficit de la dopamina. Entonces ya no va a haber una inhibición, sino una desinhibición, lo que generaría pues un estímulo del núcleo caudado hipotálamo, una inhibición del globo pálido externo, una estimulación del núcleo subtalámico, una siguiente estimulación del globo pálido interno, una inhibición del tálamo, lo cual genera un menor estímulo excitatorio, y esto conlleva a la sintomatología de la bradicinesia.
Ahora, por la vía directa, también, por el lado izquierdo tenemos lo que es normal, ¿no? Cuando hay una presencia de dopamina, se libera la dopamina, se estimula el núcleo caudado hipotálamo y así sucesivamente. Sin embargo, por el lado derecho tenemos el déficit de dopamina, que esto sucede a nivel de los receptores de uno, entonces se pierde en este caso bueno, se genera una inhibición del núcleo caudado hipotálamo y así sucesivamente hasta generar un estímulo excitatorio a nivel de la corteza motora, y estos impulsos excitatorios van a generar lo que son los famosos temblores. Entonces, hasta allí vemos dos puntos sintomatológicos que, por ejemplo, la bradicinesia causado por la vía indirecta y los temblores causados por la vía directa. Siguiente. Bien, Alex, antes de que pases, a ver, algunas cositas para añadir. Ya, a ver, Alex, ¿cuáles son las diferencias entre parkinsonismo y enfermedad de Parkinson? Ya. Por ejemplo, el parkinsonismo, en este caso, bueno, la enfermedad del Parkinson es el síndrome que va a constar de la tétrada que he mencionado hace un momento. Puedes pasar, puedes ir a la anterior, Ya, entonces, el parkinsonismo es lo que mencioné hace un momento, ¿no? La rigidez, la bradicinesia, el temblor y la inestabilidad postural. Y ahora, el síndrome del Parkinson, bueno, yo le entendí al menos que tiene otras, como tipo otras causas, ¿no? Que puede ser debido a, por ejemplo, la parálisis agitante o cuando es causado por exposición a otros tipos de eventos externos. Ya, vamos a precisar aquí unas cositas. ¿Ya? El Parkinson como tal es una enfermedad, ¿ya? Y el parkinsonismo es un síndrome clínico. ¿Okay? Hay que tener eso claro. Es como, volvamos al ejemplo, y me imagino que lo han visto en fisiología y lo vimos también en la unidad pasada. Síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. ¿No? ¿Cuál era la diferencia? Que la enfermedad de Cushing se basa en una etiología definida, ¿no? Con problemas a nivel cerebral, mientras que el síndrome puede deberse a otras causas y genera síntomas y signos similares, ¿no? A un problema, a una enfermedad de Cushing. Pero las causas son otras, de igual forma aquí, ¿no? En la enfermedad de Parkinson hay una causa etiológica y morfológica de un problema cerebral a nivel de la sustancia negra, sobre todo, que es la que contiene en su mayoría estas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Entonces, aquí hay una etiología de un problema estructural o bioquímico. Mientras que el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, que es lo mismo, son manifestaciones clínicas que se engloban como parte de este trastorno, pero que obedecen a muchas causas distintas, ¿no? Y las manifestaciones clínicas aquí son casi las mismas en ambos casos, y son tres principales y una más que acabas de mencionar también. El temblor en reposo, o sea, el paciente, y a predominio de las manos, ¿no? Este es el sitio más común. El paciente tiene sus manos en reposo y empiezan a temblar, ¿no? La rigidez, que es el otro síntoma cardinal, ya me imagino en algún momento van a evaluar a un paciente con Parkinson, y si tú extiendes el antebrazo, vas a sentir una dureza en los músculos al hacer este movimiento de extensión, ¿no? Esa rigidez también. Y la bradicinesia, que básicamente son movimientos lentos. O sea, si tú, por ejemplo, le pides al paciente que, no sé, que destape su pasta dental, uno lo hace muy rápido y no hay ningún problema. Pero el paciente se demora en hacer estos movimientos, pese a que él quiere hacerlos rápido, sino que el problema es que no coordina adecuadamente bien. Y de hecho, la bradicinesia es un síntoma tardío, aparece en estadios avanzados de estas patologías y es el síntoma más discapacitante
el que más lleva a suicidios en estos pacientes, el que más conlleva depresión en estos pacientes. Entonces, hay que tener claro estas diferencias y entender que el mecanismo de ambos es lo mismo, sino que en un caso hay algún problema que destruye neuronas a nivel de la sustancia negra del mesencéfalo, y en el otro caso incluso tranquilamente pueden ser fármacos. Y de hecho, la causa más común de síntomas parkinsonianos, de síndrome parkinsoniano, son fármacos. O sea, si te llega a tu consulta un paciente con todas estas manifestaciones, tú lo primero que tienes que pensar y preguntar es qué está tomando. Y los fármacos a la cabeza que lideran esto son antipsicóticos, ¿no? Lo que veíamos hace un momento, ¿no? Algo curioso, la psicosis, de forma muy simplista, es un aumento de la actividad dopaminérgica, mientras que el parkinsonismo, de forma muy simplista, es una disminución de la actividad dopaminérgica. Entonces los antipsicóticos lo que buscan es disminuir esa actividad, pero al disminuirla empiezan a generar síntomas de parkinsonismo y es lo más común que llega a la consulta. Después de descartar varias causas externas, tú recién consideras una enfermedad de Parkinson, porque en frecuencia es mucho más común lo que... Continúa, por favor, con respuesta. Ya, bueno, quedando claro ya en cuanto a la enfermedad del Parkinson y a su fisiopatología, entonces vamos a empezar con los fármacos antiparkinsonianos. Vamos a empezar por el levodopa. El levodopa en este caso es descrito como el agente farmacológico más eficaz en cualquier estadio de la enfermedad del Parkinson. Incluso algunas literaturas lo mencionan como el gold standard en el tratamiento de esta patología. En este caso, la levodopa, L-dopa o L3,4 dihidroxifenilalanina es un precursor metabólico inmediato de la dopamina. En este caso, como hemos descrito hace un momento, la enfermedad del Parkinson consiste en una degradación dopaminérgica. Por lo tanto, lo más lógico sería que para contrarrestar esta degradación o este déficit de la dopamina, lo más recomendable sería administrar una dopamina exógena. Sin embargo, la dopamina como tal no tiene la capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, lo que se le administra es un precursor de esta, que es la L-dopa, que sí tiene la capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, una vez que la L-dopa atraviesa la barrera hematoencefálica, por medio de la enzima dopa descarboxilasa o DDC, se convierte en dopamina, y de esta forma, en dopamina es como va a ejercer sus efectos. Ahora, en cuanto a la farmacocinética, primero hablando de la absorción de la levodopa es rápida. A nivel del intestino delgado, Hay un detalle adicional, Alexander, disculpa corte, me vaya la idea. El tema con levodopa, ¿por qué no administramos dopamina directamente? Tiene mucho que ver con lo que menciono, ¿no? La dopamina no pasa la VHE. Pero hay otro aspecto también que es sumamente relevante. El problema es que si tú a un paciente le das dopamina por vía oral, el metabolismo de primer paso, gracias a las monoaminas, a la monoamino oxidasa, que es una enzima, degrada prácticamente esta dopamina en un 80-90%. Entonces, no sirve, mejor dicho, que le des, porque esta dopamina es degradada hacia sus metabolitos, y adicionalmente por los efectos adversos adrenérgicos que tiene la dopamina, ¿no? Entonces, ese es el motivo de que no administremos la dopamina como tal en la enfermedad de Parkinson. Pero ojo, existe, por ejemplo, dopamina endovenosa, ¿no? Y esta se administra en pacientes chocados, con cuadros de sepsis en los que la presión arterial baja. Entonces, ¿por qué no se administra esto en estos pacientes? Es por eso, porque ese metabolismo del primer paso es tal que básicamente nos deja una biodisponibilidad tan pequeña, y adicionalmente a esto, este porcentaje pequeño no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica. En cambio, la levodopa se administra y dentro del tejido cerebral se convierte a dopamina. Continúa. Ya, entonces, llegando al punto de la absorción de la levodopa es rápida a nivel del intestino delgado, ¿no? Mencionan a nivel del duodeno,
Y en este caso, esta absorción claro, del intestino delgado se da mediante un sistema de transporte de aminoácidos aromáticos. Asimismo, esta absorción depende de 3 puntos. Primero, bueno, esto es en cuanto al tiempo, ¿no? En cuanto al tiempo del vaciamiento gástrico, en cuanto al tiempo de exposición al pH del jugo gástrico y en cuanto al tiempo de exposición a enzimas gástricas e intestinales. De estos 3 puntos va a depender la velocidad y el tiempo de absorción de la levodopa. Ahora, como mencioné, como se absorbe mediante un sistema de transporte de aminoácidos aromáticos, entonces se recomienda, o bueno, en este caso tiene una competencia si es que se ingieren alimentos ricos en aminoácidos, precisamente porque por este transporte de aminoácidos aromáticos. Y asimismo, la ingestión de alimentos, en conjunto con la administración de levodopa, lo que va a causar es un retraso en la absorción. Por eso se recomienda incluso ingerir o administrar el levodopa 30 a 60 minutos antes de la ingestión o antes de consumir alimentos. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, las concentraciones máximas plasmáticas de la levodopa se alcanzan en 30 minutos a 2 horas y su tiempo de vida media es corto, ¿no? De 1 a 3 horas. Ahora, en cuanto a la distribución y metabolismo, la administración de levodopa por sí sola es bastante, la administración de levodopa por sí sola genera una biodisponibilidad cerebral o a nivel del tejido cerebral bastante reducida, ¿no? Del 1 al 3%, e incluso se mencionan que puede llegar hasta menos del 1%. Como vemos allí en el gráfico, el paciente ingiere la levodopa, ¿no? Es administrado por vía oral la levodopa, y vemos cómo cada vez que se va pasando a través de la absorción a nivel intestinal, luego a un metabolismo periférico, la levodopa va reduciendo su biodisponibilidad, llegando a una disponibilidad bastante reducida cuando va a llegar al órgano o al tejido cerebral. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, esto lo podemos explicar en la siguiente imagen. Por ejemplo, ¿no? La dosis solamente de levodopa, aquí lo describen, se da un metabolismo a nivel del tracto gastrointestinal en un 70%, y el otro 30% a nivel de tejidos periféricos. Y solamente llegamos a, la dosis de levodopa solamente llega a un valor del 1 al 3% hacia el tejido cerebral. Es por eso que se recomienda una administración de combinación de levodopa con carbidopa. En este caso, la carbidopa lo que va a hacer es inhibir la descarboxilación que va a suceder a nivel periférica de la levodopa. Entonces, al inhibir esta descarboxilación que sucede a nivel periférico, va a llegar mayor porcentaje de la dosis, en este caso un 10%, hacia el tejido cerebral. Entonces, esto en la imagen de la derecha lo podemos ver. En el punto número 1 vemos la carbidopa. En este caso lo que hace es inhibir a la dopa descarboxilasa, es decir, inhibe la descarboxilación de la levodopa en dopamina, lo cual va a preservar, en este caso, que la levodopa pueda llegar, lo que vemos en el punto 2, pueda llegar y atravesar la barrera hematoencefálica. Y es así que la levodopa ya dentro del tejido cerebral va a poder descarboxilarse por medio de la dopa descarboxilasa en dopamina y poder así ejercer su mecanismo de acción, que en este caso va a aminorar o atenuar los síntomas parkinsonianos. Además que la carbidopa no tiene tampoco la capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica, entonces ya no va a poder inhibir esa descarboxilación y se va a poder dar normalmente la conversión de levodopa en dopamina y puede ejercer sus efectos terapéuticos. Ahora, en cuanto a la excreción, se describe que se excreta en este caso 2/3 de la dosis por medio de la orina en un promedio de 8 horas después de la administración, en forma de sus metabolistas del HVA y del DOPAC, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a seguimos con la farmacodinámica. Los efectos farmacológicos. Tiene efectos antiparkinsonianos, efectos psíquicos y otro tipo de efectos también. En cuanto a los efectos antiparkinsonianos, pues lo que va a hacer es reducir precisamente esta sintomatología, ¿no? Disminuye la bradicinesia, disminuye la rigidez, disminuyen los temblores en menor medida, y también lo que genera es un mejoramiento a nivel de la postura y a nivel de la marcha. En cuanto a los efectos psíquicos, se mencionan que reduce la apatía y la depresión, y esto genera una mejor sensación de bienestar en el paciente. Además, también se menciona que la levodopa tiene la capacidad de poder inducir el vómito.
En cuanto a su mecanismo de acción, en realidad este mecanismo de acción es un mecanismo de sustitución, porque bueno, la enfermedad del Parkinson hemos dicho que consiste en una degradación dopaminérgica, por lo tanto hay un déficit de esto, y lo que hace la levodopa, una vez que se puede convertir en dopamina, va a corregir este déficit dopaminérgico y así es como puede lograr sus efectos antiparkinsonianos, ¿no? Y una vez más observamos en el gráfico que se va a dar la absorción a nivel del intestino, la levodopa pasa hacia el tejido periférico, a la sangre periférica y puede atravesar la barrera hematoencefálica y la levodopa se puede transformar en dopamina, ¿no? Como observamos ahí en la circunferencia de color amarillo. Y es así como va a poder ejercer los efectos que hemos mencionado hace un momento. Reduce la bradicinesia, reduce rigidez, reduce temblores, etc. Siguiente. Bueno, ahora, en cuanto a la dosificación, la administración de levodopa, como hemos mencionado hace un momento, generalmente es en combinación con la carbidopa, ¿no? En este caso, la carbidopa lo que va a hacer es inhibir esa descarboxilación de la levodopa en dopamina a nivel periférico. Ahora, este tratamiento de combinación se inicia con pequeñas dosis, ¿no? Se hablan de 25 a 100, es decir, 25 miligramos de lo que es la carbidopa y 100 miligramos de la levodopa. Esta dosis es 3 veces por día, ¿no? 3 veces por día y se va aumentando de manera gradual. También se recomienda que sea de 30 a 60 minutos antes de la ingesta de comida y esto como se va aumentando de manera gradual, llegando hasta una dosis de 25 miligramos de carbidopa y 250 miligramos de levodopa 3 o 4 veces al día. Como vemos allí, los nombres comerciales, ¿no? Como el grifo Parkin, que es en presentación de comprimido de 250 por 25, y así las demás presentaciones, ¿no? La lendopa, el Cinemet y el Sulconar, y asimismo la levodopa con la benseracida en comprimidos también de 200 por 50 miligramos. Ahora, en cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, tenemos reacciones gastrointestinales, en este caso cuando bueno, me quedé en las reacciones medicamentosas. En cuanto a las cardiovasculares o a nivel cardiovascular, se dan hipotensión ortostática, arritmias, hipertensión. También hay reacciones adversas a nivel del comportamiento, como por ejemplo depresión, ansiedad, agitación, insomnio, somnolencia, delirios, confusiones y alucinaciones. A nivel del sistema nervioso central, encontramos las disinencias orofaciales, en este caso son como los famosos, son como una especie de tics que presentan los pacientes, en este caso en el 80% de los pacientes y se da a nivel orofacial. También sucede algo que es el fenómeno del desgaste. En este caso consiste en el deterioro de fin de dosis, que tiene una relación con los periodos de la administración de la levodopa. En este caso se van a producir fluctuaciones que se asocian. En este caso la levodopa va reduciendo su efecto de acción mediante la enfermedad va progresando, ¿no?
Ahora, en cuanto al fenómeno del encendido y apagado, es una fluctuación de la actividad motora. En este caso, el periodo de encendido, bueno, el periodo de apagado ocurre cuando el efecto de la medicación dopaminérgica todavía no comenzó o ya finalizó y el paciente aún tiene lentitud, tiene rigidez o tiene temblores en una máxima intensidad. Y el fenómeno, o en este caso el estadio del encendido, es cuando el paciente está bajo el efecto de la levodopa y por lo tanto la lentitud, la rigidez y los temblores están controlados. Siguiente, por favor. Ahora, los anticolinérgicos antiparkinsonianos. Estos son derivados del aminopropanol, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Antes de que continúes, Alexander, bueno, en general está bastante buena la exposición, muy completa. Algo que añadir nada más, bueno, para que la gente decida, son dos compuestos que, como ya mencionó su compañero, si tú administras levodopa solita por vía oral, existen enzimas que son las dopa descarboxilasas que la degradan, ¿no? Entonces, la estrategia es administrarla junto a otro fármaco, que es la carbidopa o en su defecto la benseracida, que lo que hacen es que se unen de forma suicida a esta enzima y la bloquean, ¿no? O sea, eh, la dopa descarboxilasa reconoce con más afinidad a la carbidopa y de esta manera la metaboliza y ya no degrada a la levodopa. Entonces, de esa manera llegan cantidades adecuadas al tema cerebral, ¿no? Como ya también les mencionó su compañero, el fármaco más eficaz que existe de todos es la levodopa para los síntomas cardinales del Parkinson. Ahora, el detalle es que muchas veces como parte de las estrategias terapéuticas, digamos, lo que buscamos de forma general es retrasar el inicio de la levodopa. Hay pacientes jóvenes con síntomas de Parkinson en los que preferimos usar otros medicamentos en vez de levodopa, no porque sea más eficaz, sino para retrasar lo más posible el inicio, la edad de inicio de la levodopa. ¿Por qué? Porque existe una teoría, eh, básicamente en literaturas inglesas, que te hablan que la levodopa es como si tú tuvieras ahorros en un banco, ¿no? Tú empiezas a usarla, empiezas a usarla, empiezas a usarla hasta que llega un momento que ya no te quedan más ahorros. De igual manera, no, la levodopa es súper efectiva, pero empiezas a usarla hasta que llega un momento que por mecanismos desconocidos la levodopa pierde su efecto. Pierde su efecto y de ahí, por más levodopa que tú le des, ya no es efectiva. Y se habla aproximadamente de 10 a 15 años en los que puedes usar este fármaco hasta que pierda su efecto en promedio, ¿no? Entonces, lo que se busca es eso, evitar el inicio de levodopa, no porque sea más efectiva, sino por el tiempo de vigencia que tiene el fármaco dentro del organismo. Bien, eso sería todo. Continúa, por favor. Ya, entonces, bueno, los anticolinérgicos ahora actúan sobre los receptores muscarínicos centrales y en este caso van a mejorar los efectos adversos extrapiramidales inducidos por los antipsicóticos. En cuanto a la farmacocinética, la absorción por vía oral también es retardada por los alimentos. También tenemos, en cuanto a los fármacos, el triacifenidilo y el viperideno, que alcanzan sus niveles máximos plasmáticos en 1 a 2 horas y tienen un tiempo de vida media de 10 a 12 horas. En cuanto al efecto farmacológico, o bueno, en cuanto al mecanismo de acción, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y reducen la actividad colinérgica excitadora, lo cual permite un equilibrio tanto entre la actividad dopaminérgica y la actividad colinérgica. Bueno, en cuanto a la actividad, el efecto farmacológico tiene una acción antiparkinsoniana, lo cual va a aliviar el temblor y la rigidez, y también estimulan el sistema nervioso central. Siguiente.
Las RAMs, efecto anticolinérgico periférico, causan visión borrosa, fotosensibilidad ocular, constipación, disminución de la sudoración, disturbios gastrointestinales, sequedad de mucosas, dificultad y dolor al micciones, náuseas, vómitos y somnolencia. Efectos anticolinérgicos centrales, confusiones, agitaciones, alucinaciones y psicosis tóxica. Interacciones con alcohol, lo que elevan son los efectos depresores, interacciones con anticolinérgicos. La amantadina eleva los efectos anticolinérgicos, interacciones con antiácidos y antidiuréticos, disminuyen la absorción, efectos de biperideno, interacción con levodopa, aumentan los efectos de la levodopa, la clorpromacina aumenta el metabolismo y disminuye los efectos de clorpromacina. Y bueno, aquí tenemos la dosificación del bipirideno en su nombre comercial, Aquinetón, Benzum, Viparquim. En este caso, dentro de las indicaciones, iniciar 1 miligramo vía oral cada 12 horas hasta 2 miligramos de 3 a 4 días, una dosis de mantenimiento de 3 a 12 miligramos en 3 a 4 tomas, y en caso de distonías agudas inducidas por fármaco, 2 miligramos intramuscular o endovenoso lente. Y luego tenemos al Artatne, en su presentación de tableta de 2 miligramos y 5 miligramos, iniciar la administración de 1 a 2 miligramos vía oral y una dosis de mantenimiento de 6 a 10 miligramos por día en 3 tomas. Siguiente. Este viperideno es el fármaco de elección en parkinsonismo inducido por fármaco. O sea, si el paciente está tomando antipsicóticos u otros similares y debuta con síntomas de Parkinson, no se usa levodopa, se usa viperideno o antagonistas anticolinérgicos, ¿no? Como el triacetilidilo también. Pero el más común, el más seguro, el más efectivo es el viperideno en ese caso. Continuamos. Como siguiente punto vamos anterior. Vamos a tomar acerca de los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Que aquí podemos ver que van a presentar un tiempo de acción prolongado, ¿no? Que va a ser mayor al de la levodopa, ¿no? Y en este caso van a servir tanto para modificar el curso de la enfermedad, que pueda reducir, ¿no? La liberación endógena de dopamina, también manejar las fluctuaciones del estado motor, ¿no? Las cuales pueden reducir la necesidad de levodopa y evitar complicaciones motoras. Además, su actuación es de manera directa, ¿no? Y no van a necesitar de una conversión que puede liberar radicales tóxicos. Además de esto, van a existir derivados de la ergotamina y los no derivados. Y también van a estar contraindicados generalmente en pacientes con enfermedad psicótica y pacientes con infarto del miocardio reciente, ¿no? Siguiente. Ahora, con respecto a las ergolinas, vamos a ver a la bromocriptina, ¿no? Aquí podemos decir que la bromocriptina viene a ser un agonista sintético, ¿no? De la dopamina químicamente, que va a estar emparentado con los alcaloides del argot, ¿no? Que además va a estar clasificado en agonistas de D2. En este caso, la bromocriptina se va a utilizar, ¿no? En el tratamiento de varios síndromes, y en este caso, pues, del Parkinson, ¿no? También de la hiperprolactinemia, y así como también de la infertilidad, la acromegalia, y pues también de los adenomas de la pituitaria, que van a secretar a la prolactina. Además, podemos mencionar que en este caso la bromocriptina viene a ser un medicamento, ¿no? Utilizado en el pasado para el tratamiento de Parkinson, pero que ha sido reemplazado, pues, por otros muchos más nuevos, ¿no? También se menciona de que la dosis para tratar la enfermedad de Parkinson en adultos va a variar, ¿no? Desde 7.5 a 70 miligramos. Además, con respecto a la farmacodinámica de la bromocriptina, vamos a mencionar, ¿no? Que va a actuar estimulando los receptores dopamina en el cuerpo estriado, y que esto va a hacer que disminuya, ¿no? El recambio de dopamina. Ahora, con respecto al ADME, ¿no? A la absorción, distribución, metabolismo y excreción, vamos a ver que la dosis oral, ¿no? de bromocriptina se absorbe bien. Sin embargo, solo el 7%, ¿no? De la dosis alcanza la circulación sistémica, debido, pues, al extenso metabolismo, ¿no? Del primer paso en el hígado. Además de eso, vamos a ver que va a tener una eliminación corta, ¿no? Entre 2 y 8 horas. Y por tanto, pues, se va a administrar en dosis divididas. Ahora,
Para evitar la necesidad de dosificación frecuente, hay disponible una forma oral, ¿no?, de liberación lenta, pero que va a estar fuera de estado. Ahora, con respecto a los usos que va a tener la bromocriptina, vamos a ver que se va a usar como un tratamiento complementario, ¿no?, de la enfermedad de Parkinson, y también para evitar la liberación de hormonas, ¿no?, como la prolactina y la hormona del crecimiento. Dentro de los efectos adversos, vamos a tener que se incluyen, ¿no?, las náuseas, los vómitos, los dolores de cabeza y la hipotensión postural, ¿no? Siguiente. Ahora, también tenemos la pergolida, ¿no?, que con respecto a su estructura química podemos mencionar, ¿no?, que viene a ser un derivado semisintético del alcaloide ergot, derivado, pues, ¿no?, del cornezuelo del centeno, que va a ser activo por vía oral. Aquí, esta pergolida también va a ser utilizada para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Con respecto a su mecanismo de acción, podemos decir, ¿no?, de que viene a ser un agonista dopaminérgico en los receptores de la dopamina tanto D1 y también de D2. Además se menciona, ¿no?, que va a estimular directamente a los receptores de dopamina posinápticos, ¿no?, en el sistema neuroestriatal, y además de esto que es uno de los agonistas dopaminérgicos más potentes, pues, ¿no? Ahora, se menciona también de que esta pergolida va a inhibir la secreción de prolactina en seres humanos y va a causar aumentos transitorios en la hormona del crecimiento y también va a disminuir, ¿no?, la hormona luteinizante. Además, los efectos, ¿no?, sobre la secreción de prolactina van a persistir por mucho más tiempo que la acción de la antiparkinsoniana. Con respecto a las indicaciones y posología, vamos a ver, ¿no?, que viene a ser un complemento de la levodopa o de la de carbidopa en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y con respecto a sus contraindicaciones, vamos a ver que está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al alcaloide del cornezuelo del centeno, y que también esta pergolida puede causar, ¿no?, hipotensión ortostática sintomática o hipotensión sostenida, ¿no? Sobre todo se menciona que todo esto se va a dar durante su administración inicial. Con respecto a la interacción, vamos a ver que la pergolida, pues como lo mencioné, es un potente agonista del receptor de dopamina, ¿no? Que en este caso los agonistas del receptor de dopamina, entre ellos los neurolépticos, o la metoclopramida, no deben administrarse al mismo tiempo, ¿no?, ya que pueden antagonizar los efectos. Siguiente. Ahora, con respecto a la apomorfina, vamos a hablar como primer punto de su estructura química, ¿no?, que se menciona que es un derivado de la morfina de la clase dibenzoquinolina, que tiene una estructura molecular que va a estar definida, ¿no?, de una forma rígida de dopamina. Además que tiene una estructura amina policíclica terciaria, ¿no?, la cual es altamente lipofílica, ¿no? Y esto le da propiedades, pues, similares a las de la dopamina, y además que le va a permitir un transporte rápido a través de la barrera hematoencefálica. Además, por otro lado, se menciona que es la única molécula con una efectividad clínica comparable a la levodopa. Con respecto a las indicaciones de la apomorfina, vamos a ver que se utiliza en este caso para con respecto al diagnóstico confirmado de enfermedad del Parkinson, no sensible a levodopa. Además de esto, que va a servir como una terapia eficaz de rescate de los periodos fluctuantes de la cinesia, ¿no?, en pacientes, en este caso, con un tratamiento dopaminérgico óptimo. Además, se menciona que es útil, ¿no?, como una pista diagnóstica de enfermedad del Parkinson. Ahora, con respecto a la farmacocinética, vamos a ver que en el ADME, ¿no?, que este fármaco se capta con rapidez por la sangre y después por el cerebro, ¿no?, lo que supone un beneficio, pues, clínico, que se inicia casi 10 minutos después de la inyección y que va a persistir hasta por 2 horas. Además, se menciona que la tasa de absorción es constante y que demora entre 5,8 hasta 1,9 minutos, ¿no? Además, la concentración plasmática la concentración plasmática máxima que se alcanza después de 10 a 20 minutos, y en el líquido cefalorraquídeo hasta los 30 minutos. Con respecto a su distribución, es de 4,8 minutos y tiene una vida media terminal de aproximadamente 30 minutos. También se menciona que la semivida de eliminación de la apomorfina, que es paralela a su respuesta clínica, va a durar, ¿no?, entre 45 y 60 minutos, y pues el efecto de la apomorfina va a estar entre 40 y 90 minutos. Siguiente.
Ahora, con respecto a esa farmacodinámica, vamos a ver que los receptores de dopamina se van a dividir en dos familias, ¿no? Tanto D1 y D2. Ahora, con respecto al tipo de D1 van a incluir, ¿no?, los receptores de dopamina D1 y D5, mientras que la familia de tipo D2 van a incluir los receptores D2, D3 y D4. Como siguiente punto vamos a ver el mecanismo de acción, ¿no? Y es aquí donde vamos a ver que la apomorfina va a actuar como un agonista dopaminérgico en los receptores dopaminérgicos ubicados en el cuerpo estriado dorsal del hipotálamo, el cual pues también llamamos núcleo caudado putamen, ¿no? Además, va a tener una moderada afinidad sobre los receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? Y los serotoninérgicos. Y también pues, se menciona que va a servir como un tratamiento para la enfermedad de Parkinson, ¿no? En este caso, la apomorfina pues tiene una amplia gama de efectos farmacológicos por su afinidad a múltiples receptores, ¿no? Por ejemplo, mientras que las acciones del pramipexol o ropinirol se limitan a los receptores de tipo D2, la apomorfina en este caso va a interactuar con receptores de clase D1 y D2, ¿no? Con todos los subtipos principales, por lo cual la apomorfina tiene un efecto más potente, ¿no? En comparación a otros agonistas de dopamina. Ahora, con respecto a su modo de administración, vamos a ver que se puede administrar, ¿no? Tanto vía oral, vía sublingual, vía subcutánea y una inyección intermitente e infusión continua. Con respecto a la vía oral, vamos a ver que la tolerancia de dosis diarias se va a encontrar, ¿no?, entre 150 a 1440 miligramos, y que la biodisponibilidad de la apomorfina administrada por esta vía va a ser inferior al 4%. Ahora, con respecto a la vía sublingual, vamos a ver que va a tener una biodisponibilidad entre el 10 al 22%, y la duración del efecto entre 60 y 130 minutos, ¿no? Con respecto a la vía subcutánea, vamos a ver que se absorbe rápidamente, pues no alcanzando niveles séricos máximos en 20 minutos, y además que el efecto clínico se puede observar, ¿no?, entre 5 y 15 minutos. Además, con respecto a esta vía, vamos a ver que la dosis diaria media es de 3 a 30 miligramos por día. Siguiente. Ya. También vamos a tener la inyección intermitente, ¿no?, que se menciona que es una buena terapia de rescate en casos de fluctuaciones motoras, ¿no?, como fluctuaciones de encendido y apagado debido a su rápida acción. Además, se administra cuando existen bloqueos de 10 a 15 minutos, cuando hay fallo de una dosis de medicación o periodos de bloqueo impredecibles, ¿no? También vamos a ver que la primera dosis debe administrarse en un entorno hospitalario para que se pueda observar, ¿no?, la respuesta clínica. Además, en los sitios de inyección vamos a ver que se pueden dar tanto en la región abdominal, brazos y muslos, ¿no? El número de inyecciones puede variar entre 1 y 30, y la dosis puede variar entre 1 miligramo y 10 miligramos por inyección. Con respecto a la infusión continua, vamos a ver que a diferencia de la infusión intermitente, la infusión continua debe prepararse por la mañana e inyectarse, pues no de forma subcutánea durante 16 horas, ¿no? Además, la infusión continua de apomorfina va a ayudar en los síntomas no motores, ¿no?, como el dolor y los cambios de humor. Además, esta infusión continua generalmente se inicia, ¿no?, en un entorno hospitalario, también con una velocidad de flujo de 0,5 a 1 miligramo por hora durante el primer día. Ahora, con respecto a las contraindicaciones, vamos a ver que las contraindicaciones absolutas se van a definir, ¿no?, tanto en la demencia severa, antecedentes de ortostatismo, depresión respiratoria, hipersensibilidad a la apomorfina, menores de 18 años, embarazo y lactancia, además de mala red de apoyo social, ¿no? Y con respecto a las contraindicaciones relativas, vamos a ver tanto enfermedades renales, tendencia a náusea, vómito y edad avanzada y múltiples comorbilidades. Ahora, con respecto a los efectos adversos, vamos a ver las reacciones locales y nódulos subcutáneos, además la hipotensión ortostática, eventos neuropsiquiátricos, náuseas y anemia hemolítica. Siguiente. Ahora vamos a ver a los agonistas selectivos del D2, ¿no? Como el pramipexol. Aquí con respecto a la farmacocinética, ¿no?, podemos ver que se puede administrar por vía oral con una biodisponibilidad del 90%, ¿no?, que no va a estar afectada por los alimentos. Además que
su vida media de eliminación va a ser de aproximadamente 8 horas. Ahora, como segundo punto vamos a ver el mecanismo de acción, que nos menciona que es un agonista con alta afinidad por los receptores dopaminérgicos cerebrales, ¿no? Tanto de 2, de 3 y de 4. Además que va a ser útil en el tratamiento sintomático de la enfermedad de Parkinson. Con respecto a las contraindicaciones y las precauciones, vamos a ver que está contraindicado en casos no de hipersensibilidad a los componentes de la formulación durante el embarazo y la lactancia. Además, cuando se decida suspender su administración, se debe hacer paulatinamente, ya que la suspensión brusca puede provocar hiperpirexia y confusión, ¿no? Ahora, con respecto a las reacciones adversas, vamos a tener tanto frecuentes y poco frecuentes, ¿no? Con respecto a las frecuentes, vamos a ver a la hipotensión ortostática, ¿no? Náusea, estreñimiento, amnesia, cefalea, astenia, mareos, confusión, insomnio y somnolencia. Y en las poco frecuentes, a la insuficiencia cardíaca, somnolencia repentina, aumento o disminución de la libido. Ahora, entre las raras tenemos las reacciones de hipersensibilidad y también al melanoma, ¿no? Y con respecto a las vías de administración y dosis, con respecto a los adultos, de manera oral son tabletas de liberación inmediata, ¿no? Que se dan inicialmente con una dosis de 0.15 miligramos 3 veces al día. Y en tabletas de liberación prolongada, pues inicialmente con una dosis de 0.375 miligramos una vez al día. Y se puede iniciar el ajuste de la dosis en intervalos de 5 a 7 días, ¿no? Siguiente. Bueno, con respecto a los inhibidores de la seligina, en este caso, el mecanismo de acción va a ser la inhibición selectiva en el cerebro de la MAO-B, en el cual esta MAO-B va a ser una enzima, cual su función va a ser catalizar la oxidación de monaminas y la degradación de neurotransmisores aminas, que en este caso degradaría la dopamina. Es decir, que la seligina actúa aumentando la concentración de dopamina en el cerebro, concretamente en los segmentos cerebrales nigroestriados, y como consecuencia mejora la función motora. Por lo cual, por este motivo, está indicada la enfermedad de Parkinson. Luego, con respecto a sus indicaciones terapéuticas, la seligina, en este caso, va a estar indicada para la enfermedad de Parkinson idiopático, al cual esta se puede usar como una monoterapia en los estadios iniciales del Parkinson, o también se puede utilizar como un coadyuvante de la levodopa, con o sin inhibidores de la descarboxilasa, en el cual, por su parte, la L-dopa va a ser el precursor metabólico de la dopamina, y como ya habían mencionado, este va a ser el medicamento aislado más eficaz en el tratamiento, en este caso, de la enfermedad de Parkinson. Además, también, con respecto a la seligina, esta puede ayudar a las personas con esta enfermedad disminuyendo la dosis de la levodopa, carbidopa, necesaria para controlar los síntomas. Y en este caso, alarga también el efecto de estos medicamentos ya mencionados, y también aumentando de esta manera el periodo de tiempo en que la levodopa y el carbidopa controlaría los síntomas. Luego, también con respecto a la zambemida, en este caso es un inhibidor muy específico de la MAO-B, en el cual, con respecto a este medicamento, una de las ventajas es que es reversible, y por consiguiente, también sus efectos secundarios son menos frecuentes. Además, también con respecto a este medicamento, recién se ha completado la fase 3, y también es muy probable que esta sea aprobada por la FDA en Estados Unidos para su comercialización. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, con respecto a los inhibidores de la MAO-B, en este caso la razagilina, como previo tenemos que saber que la monoaminoxidasa se encuentra localizada en el exterior de la membrana mitocondrial, en el cual, en este caso, van a existir dos isoformas, la MAO-A y la MAO-B, en el cual la MAO-A, que es la monoaminoxidasa A, su función va a ser metabolizar la norepinefrina, la serotonina y la dopamina. Y en el caso de la monoaminoxidasa B, su función va a ser metabolizar la dopamina selectivamente. Además, también, con respecto a estos inhibidores de las monoaminoxidasas, va a ser aumentar así, de esta manera, la cantidad de neurotransmisores monamina,
que en caso particular sería de la serotonina, norepinefrina y la dopamina. Luego, también hay que ver sobre la rasagilina, específicamente, el cual este es un inhibidor de la monoaminoxidasa B, el cual sus características es que es selectivo e irreversible. Y con respecto a su vía de administración, va a ser vía oral y se va a poder utilizar como una monoterapia en pacientes con cuadro de inicio reciente o en combinación con otros medicamentos en pacientes con enfermedad de Parkinson, en este caso en un estadio avanzado. Luego, con respecto a su farmacodinámica, como ya se mencionó, en este caso la rasagilina va a inhibir a la monoaminoxidasa B en forma selectiva y reversible, por lo cual esta enzima se va a hallar en la membrana mitocondrial externa y va a intervenir, en este caso, en el metabolismo de la dopamina, en el cual, a diferencia de la MAO-A, que en este caso está ubicada principalmente en el intestino y las neuronas catecolaminérgicas, la monoaminoxidasa B se va a hallar en el cerebro. Y en el caso de que haya un aumento del nivel de la MAO-B, con respecto a la edad, esta se va a asociar con la aparición de trastornos neurodegenerativos. Luego, con respecto a su administración de dosis altas, esta se va a relacionar con la inhibición de la MAO-A y también de la MAO-B. Sin embargo, el tratamiento con dosis terapéuticas, en el caso de estos pacientes, solo se va a asociar con la inhibición de la MAO-B. Ahora, con respecto a su potencia. Bueno, con respecto a su potencia, la rasagilina, para inhibir a la MAO-B, es 5 a 10 veces superior en comparación con la de la selegina. Además, también la diferencia con respecto a la selegina es que el metabolismo de la rasagilina no genera anfetaminas, con lo cual esto no va a generar efectos neurológicos y simpático-miméticos. Asimismo, también con respecto a la administración de este medicamento de la rasagilina, se asoció con efectos neuroprotectores. Si bien se desconoce en este caso el mecanismo exacto de acción neuroprotectora de la rasagilina, se propuso que esta droga puede disminuir el estrés oxidativo, así como también puede estabilizar las membranas mitocondriales e inhibir también la apoptosis. Dichos estos efectos tendrían lugar también mediante la inducción de la proteína antiapoptótica BCL2 y también de los factores neurotróficos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora con respecto a su farmacocinética. Con respecto a su farmacocinética, va a ser lineal, en el cual esta se va a emplear en dosis de 0,5 a 10 miligramos, y luego de la administración vía oral, esta va a ser absorbida en forma rápida y también va a alcanzar una concentración plasmática máxima a la media hora, y su biodisponibilidad absoluta de la droga va a ser el 36%. En este caso, los alimentos no van a afectar el tiempo máximo de la rasagilina, pero se tiene que tomar junto con comidas ricas en grasas. Si se da en este caso, puede disminuir la concentración plasmática máxima. Además, también la droga va a circular unida a las proteínas plasmáticas, en el cual, en este caso, principalmente es la albúmina, en un porcentaje de 88 a 94%. Luego, con respecto a su metabolismo, también va a tener lugar en el hígado, en el cual esta va a ser mediante la acción de la isoenzima 1A2 del sistema enzimático citocromo P450, en el cual, entre los metabolitos principales, se van a poder incluir al 1-aminoindán, el cual este compuesto no inhibe a la monoaminoxidasa B, pero puede ejercer una acción neuroprotectora. Después también se encuentra la eliminación, que en este caso principalmente va a ser mediante excreción urinaria de conjugados con glucurínico, y su vida media de eliminación va a ser de 3 horas. Además, con respecto a esta droga, se contraindica en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. En cambio, no es necesario ajustar a la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Luego se encuentra la posología y administración, que en este caso el tratamiento se puede ser como una monoterapia o también en combinación con otras drogas, que en este caso deben ser antiparkinsonianas, en el cual la dosis recomendada va a ser de 1 miligramo por día en pacientes que no reciben levodopa,
y de 0,5 miligramos por día en sujetos tratados con levodopa sola o también puede ser en combinación con otras drogas antiparkinsonianas. Y por último, con respecto a la rasagilina, se encuentran las contraindicaciones y precauciones, que en este caso está totalmente contraindicada para su uso con meperidina, tramadol, metadona, también y los inhibidores de la MAO, incluyendo también otros inhibidores también de la monoaminoxidasa B selectivo, en el cual esto puede deberse al riesgo del síndrome de la serotonina. Y también al menos 14 días deben transcurrir entre la interrupción de la rasagilina y el inicio del tratamiento con estos medicamentos. Además, también la rasagilina está contraindicada para su uso con la hierba de San Juan y con la ciclobenzaprina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora con respecto a los inhibidores de la COMT o de la tolcapona y entacapona. En este caso, estos constituyen una clase de fármacos recién creadas para el tratamiento del Parkinson, en el cual estas se van a encargar de la catabolia de la levodopa y así también como la dopamina. En este caso, la mayor parte se va a convertir por medio de la descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos en dopamina, lo cual esto va a producir náuseas e hipotensión. Además, también la adición de un inhibidor ácido descarboxilasa aromático como la carbidopa va a reducir la formación de dopamina, pero aumenta la fracción de levodopa que se metila mediante la COM, en el cual la principal acción terapéutica va a ser bloquear la conversión periférica de la levodopa en 3-metildopa, lo cual de esta manera va a aumentar tanto la semivida plasmática de la levodopa, así también como la fracción de cada dosis que llega al sistema nervioso central. Luego, también con respecto a esto, el sitio principal de acción de estos inhibidores de catecol, de las COM, que es la catecol-metiltransferasa, está en la circulación periférica, en el cual estos bloquean la metilación de la levodopa e incrementa también la fracción del fármaco activo, para que de esta manera se llegue al encéfalo. Y con respecto también a la entacapona, es atribuible principalmente a la inhibición periférica de las catecol-metiltransferasa, en el cual estos como efectos adversos frecuentes son similares a los que se observan en pacientes tratados con la combinación sola de levodopa y carbidopa. Y en el caso de la entacapona no se relacionó con hepatotoxicidad y tampoco requiere vigilancia especial. En este caso se da en combinaciones con dosis fijas mezcladas con levodopa y también con carbidopa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora con respecto a los antagonistas del receptor muscarínico, en este caso los fármacos antimuscarínicos actualmente utilizados en esta enfermedad del Parkinson son el hidrocloruro de triexifenidilo y biperideno, también el mesilato de benzotropina y el hidrocloruro de difenamina, los cuales estos interactúan con los receptores muscarínicos centrales. En el caso de estas tres aminas, son aminas terciarias, las cuales acceden fácilmente al sistema nervioso central y son usados principalmente para tratar el temblor de la enfermedad. Además, también con respecto a estos medicamentos, tienen una actividad antiparkinsoniana relativamente modesta y se usan solamente en tratamientos de la enfermedad de Parkinson temprana, o también estos pueden servir como un complemento, que en este caso sería de una terapia dopamimética. Luego, con respecto a estas tres aminas y su mecanismo de acción, sería a nivel del sistema nervioso central, que en este caso el efecto de estos antagonistas muscarínicos se debe principalmente al bloqueo de los receptores muscarínicos, que es el M1 y el M4, en el cual estos receptores, su función es medir la respuesta de inervación o también de impulsos de las fibras colinérgicas, que son intrínsecamente postganglionares, y son expresados por el neo estriado, que es el ganglio basal, los cuales pueden activar o inhibir las subpoblaciones neurales estriadas específicas. Además, también con respecto a los efectos adversos, en este caso son resultado por las propiedades anticolinérgicas de estas aminas, que sería la confusión mental y la sedación, que en este caso la sedación sería un estado de calma, relajación y somnolencia.
Y como precaución, en este caso, se debe tener en cuenta los pacientes que presentan un glaucoma de ángulo estrecho y también en ancianos, ya que mayormente no son bien tolerados y tampoco son recomendados en pacientes dementes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora con respecto a la amantadina, esta sustancia fue introducida, en este caso, como un agente antiviral y su efecto terapéutico fue descubierto de forma accidental. Además, también fue usado para la profilaxis y el tratamiento de la influenza A. Y además, con respecto a este, es un antagonista de los receptores de glutamato de tipo NMDA, lo cual esto sugiere un efecto contra la disinencia. Luego, con respecto a este medicamento, su farmacocinética. En este caso van a alcanzar concentraciones máximas en el plasma de 1 a 4 horas después de la dosis oral, y esta se va a absorber su forma casi completa, que en este caso sería del 50 al 90% en el tracto gastrointestinal, y esto se va a distribuir sobre todos los tejidos. Además, también con respecto a su tiempo de vida media es de 16 horas y esta va a ser eliminada en forma inalterada por vía renal. Luego se encuentran los mecanismos de acción, el cual esta va a estimular la liberación o disminución de la recaptación de la dopamina en las terminaciones dopaminérgicas, en este caso sería en el cuerpo estriado, y sus propiedades anticolinérgicas va a contribuir también a sus acciones terapéuticas. Por lo cual, con respecto a su utilidad terapéutica, va a ser como un tratamiento único en casos leves de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esta es menos eficaz que la levodopa, pero ligeramente superior a los anticolinérgicos. Esto también puede ser útil como un coadyuvante en pacientes que reciben levodopa y que también tienen fluctuaciones relacionadas con la dosis. En este caso, su efecto máximo toma algunos días para desarrollarse, pero esta también va perdiendo su eficacia gradualmente, en el cual después de más de 6 meses de tratamiento continuo, no obstante, durante este lapso también puede influir de manera favorable en la bradicinesia, en la rigidez y también en el temblor del parkinsonismo. Luego, como punto número 4, se encuentran los efectos adversos, que en este caso son leves y reversibles. Tiene varios efectos indeseables, en este caso a nivel del sistema nervioso central, en los cuales estos pueden incluir la inquietud, la depresión, irritabilidad, insomnio, agitación, excitación, alucinaciones y confusiones. Luego, la sobredosis también puede producir una psicosis tóxica aguda y también convulsiones. Y también se pueden encontrar otras reacciones. En este caso también puede incluir cefalea, insuficiencia cardíaca y entre otros. Con respecto a sus precauciones, esto mayormente se debe tener en pacientes con antecedentes de convulsiones o insuficiencia cardíaca, así también como antecedentes de epilepsia, edema periférico y también disfunción renal. Y por último, con respecto a sus dosis, esta va a ser 100 miligramos vía oral 2 veces al día, y en casos graves o personas que también reciben otros fármacos antiparkinsonianos, en este caso sería 100 miligramos por día por una semana, y cuando menos después 100 miligramos 2 veces al día según sea necesario. Siguiente diapositiva. Estaría todo. Gracias. Bien, muchas gracias. Ha estado bastante completa la exposición. Esa última partecita me parece que la repitieron. Ya estamos coordinando con su delegado a la hora para encontrarnos el día de mañana. Ya sería todo por hoy, chicos. Sigan estudiando. Nos vemos. Doctor, hasta luego.